Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Raquel Salguero y soy especialista en diagnóstico por imagen. Vamos a dar una breve introducción del curso de experto de diagnóstico por imagen que se va a realizar en la Universidad Europea. Primero lo que vamos a hacer es distinguir y diferenciar lo que es la radiografía y lo que es la ecografía. Como bien sabéis todos, son técnicas complementarias para el diagnóstico de patologías principalmente abdominales en pequeños animales. La radiografía está disponible en todas las clínicas y también hospitales veterinarios. Nos va a dar una visión general de lo que es todo el abdomen, ¿vale? Y sí que es verdad que por el propio contraste que tiene el abdomen, pues va a ayudar mucho para patologías, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues como bien sabéis todos, va a producir radiación ionizante que va a ser pues malo en sí para nosotros como veterinarios como también para el paciente. En cuanto a la ecografía, hoy en día ya la tenemos disponible prácticamente en todos los sitios veterinarios, es mucho más sensible para diagnosticar patologías a nivel abdominal, puesto que podemos diferenciar e identificar la motilidad en sí a nivel gastrointestinal, ver todos los tejidos y de los órganos abdominales y en la mayoría de los casos no va a requerir sedación. Sí que es cierto que en aquellos pacientes a lo mejor que van a tener dolor abdominal, pues sí que vamos a darle un poquito de analgesia o a lo mejor pues sedarlos dependiendo de su estado. ¿De qué va a depender la ecografía? Pues va a depender del operador, ¿vale? Y por eso vamos a dar este curso y también de la maquinaria que vayamos a tener en nuestra clínica. Y para ello lo que vamos a hacer es que os voy a dar una breve introducción de dos casos clínicos, ¿vale? Que frecuentemente podemos llegar a tener en la clínica veterinaria. Y el primero va a ser Chop, que es un Doberman macho entero de 4 años con sintomatología inespecífica de letargia, vómitos intermitentes y diarreas. Generalmente cuando realizamos una ecografía abdominal no nos vamos a enfocar solamente en lo que es un órgano, vamos a realizar una ecografía abdominal de todo el abdomen, pero sí que es cierto que bueno, nos enfocaremos, dependiendo de la patología y de la sintomatología clínica del paciente, pues en una zona u otra. En el primer caso os voy a mostrar las imágenes normales de este paciente también para luego llegar a lo patológico, para que tengáis un poco una idea de lo que vamos a ir viendo. Entonces, en la imagen de la izquierda lo que podemos ver es la vejiga. La vejiga en este caso está distendida, tiene contenido anecoico, que es negro, el líquido en ecografía se ve negro y se denomina anecogénico y tiene una pequeña pared fina. En la derecha vemos la próstata, ¿vale? Es un paciente que no está castrado y por ello pues sí que es cierto que tiene una próstata de tamaño normal, bilobulada y con esa apariencia un poco heterogénea y granular. Veremos también durante el curso cómo en aquellos pacientes en los que están castrados muy jóvenes en el tiempo, que es lo que frecuentemente realizamos, pues la próstata suele regresar bastante rápido y aparece mucho más pequeña e hipoecogénica. Pasamos a los riñones. Los riñones aparecen ecográficamente como básicamente también cuando realizamos necropsias de nuestros pacientes y a nivel renal tenemos una corteza que está en la periferia y luego tenemos la médula que está ligeramente más hipoecogénica y luego ahí ya vamos a tener pues lo que son todos los vasos y los divertículos renales. ¿Vale? Generalmente todos los órganos abdominales deberemos realizar al menos 2 o 3 cortes para poder llegar a identificar pues lo que es todo el parénquima de cada órgano. Aquí en estas imágenes tenemos el hígado y tenemos el bazo. En la imagen de la izquierda tenemos el hígado donde podemos ver cómo es una apariencia bastante homogénea, un poco más hipoecogénico que el bazo que está adyacente y esa línea hiperecogénica que vemos justamente ventralmente es la interfase que tenemos entre el parénquima hepático y el parénquima pulmonar. Y me diréis, bueno, pues si es que ventralmente también podemos ver algo de parénquima y esto es un artefacto que se llama artefacto especular que veremos también durante el curso, que no lo debemos confundir con cualquier tipo de patología o cualquier tipo de anomalía a nivel pulmonar. Podemos identificar también la vesícula biliar que está localizada en el abdomen derecho de nuestros pacientes y generalmente suele tener contenido anecoico. En este caso vemos un poquitín de sedimento hiperecogénico en la luz. En perros y en gatos en ayunas hay veces que podemos identificar pequeña cantidad de sedimento y esto no quiere decir que exista una patología biliar. En el caso de la imagen de la derecha tenemos un poco de lo que es la cola y la cabeza del bazo, que es una estructura homogénea, pero que siempre vamos a comparar en sí la ecogenicidad entre el bazo y el hígado, pues para saber si tenemos algún tipo de patología a dicho nivel.
¿Qué pasa con el tracto gastrointestinal? Esto lo veremos también detenidamente durante el curso y bueno, aquí tenemos imágenes tanto del estómago, del intestino delgado y del colon. En todas las asas intestinales y parte del tracto gastrointestinal podremos ver cómo vemos unas distintas estratificaciones, y la ecografía sí que es cierto que nos va a permitir pues, valorar tanto la estratificación que radiográficamente e incluso tomográficamente no vamos a poder ver, pero también en sí la motilidad del tracto gastrointestinal, y es algo que ninguna otra técnica de diagnóstico por imagen nos va a permitir ver. Y ya pasamos a lo patológico de CHOP. Pues CHOP, cuando valoramos las adrenales, las glándulas adrenales, vemos como en sí la glándula adrenal izquierda, que la tenemos en las imágenes superiores, es muy pequeña. Generalmente el tamaño es de unos 7 milímetros, ¿vale? Depende mucho de lo que es el tamaño del paciente, pero la media está en 7 milímetros y vemos como esta está muy pequeña. Incluso en la imagen de la derecha podemos ver que hemos colocado el Doppler color, que también lo veremos durante el curso, y hay un pequeño vaso, sobre todo dorsal, a lo que es la glándula, que es la vena frénico-abdominal. ¿Vale? Esa vena frénico-abdominal nos va a ayudar mucho a identificar la glándula, sobre todo en casos donde esté muy disminuida de tamaño. Y bueno, aquí simplemente os quería ayudar a comparar lo que es una imagen patológica. Fijaros cómo el grosor de esta adrenal de CHOP es de 1,9 milímetros y lo podemos comparar con la imagen normal de un perro normal. Es la imagen y es la adrenal izquierda, y fijaros cómo tiene una forma de cacahuete, ¿vale? El grosor de esa adrenal es de 7 milímetros y podemos ver muy bien la comparativa entre lo normal y lo patológico en sí en CHOP. Con lo cual, tenemos un paciente de edad mediana con sintomatología inespecífica. Tenemos unas adrenales pequeñas, sabemos que el paciente no ha tenido tratamiento con corticoides, y entonces nosotros como ecografistas lo que hacemos es que optamos y recomendamos la realización de un cortisol basal, que eso es lo que se realizó, y poniendo todo en conjunto pudimos diagnosticar un hipoadrenocorticismo o síndrome de Addison, ¿vale? Entonces pues sí que es cierto que aquí ya llegamos a un diagnóstico y ya podemos tratar de forma adecuada. ¿Qué pasa también en estos pacientes con hipoadrenocorticismo? Hay muchas veces que a lo mejor nos vienen con sintomatología inespecífica, con lo cual realizamos radiografías de tórax y hay veces que vemos esta imagen que es un patrón hipovascular. Entonces a lo mejor ya podemos llegar al diagnóstico o a la sospecha clínica también de un síndrome de Addison. Y bueno, habiendo visto ya el primer caso de síndrome de Addison o hipoadrenocorticismo, vamos a pasar al caso 2, que es el caso de Pepa, que es una tekel de 9 años, hembra castrada, con una historia clínica de vómitos agudos, anorexia y dolor abdominal. En este caso, obviamente, en todos nuestros pacientes vamos a realizar, como decíamos anteriormente, una ecografía abdominal de todo el abdomen, ¿vale? Pero sí que es cierto que nos hemos enfocado en la parte patológica. ¿Y qué es lo que vemos en este vídeo? Pues podemos identificar una estructura de superficie hiperecogénica irregular que vemos a este nivel y nos produce distalmente lo que llamamos sombra acústica. Una sombra acústica limpia, que es esa apariencia negra, que es compatible con un cuerpo extraño. ¿Y cómo sabemos que eso está en el tracto gastrointestinal? Porque si os fijáis, a la derecha podemos identificar y ver que hay una asa intestinal distendida y dilatada. ¿Qué es lo que nos va a permitir, aparte también la ecografía? Pues nos va a permitir identificar cómo tenemos una inflamación peritoneal asociada, que eso radiográficamente no lo vamos a poder ver y es muy importante en estos casos de obstrucciones por cuerpos extraños. Aquí tenemos las imágenes estáticas de ese cuerpo extraño. Fijaros esa forma irregular que ya me diréis si os hace sospechar de algo o no, pero bueno, tiene esa sombra acústica limpia, tenemos una pared fina y sobre todo fijaros cómo tenemos esa dilatación proximal. Eso nos indica que existe una obstrucción de ese tracto gastrointestinal. Aparte podemos ver, como os decíamos, podemos ver esa inflamación de todo lo que es el peritoneo asociado y también existía un poco de líquido abdominal. El resto de los órganos abdominales eran prácticamente normales, con lo cual nosotros ya con esta apariencia ecográfica, con la sintomatología clínica de Pepa, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es en sí mandar a nuestro paciente a un tratamiento quirúrgico, que es lo que realizamos en ese caso. Y vemos aquí cómo en el tratamiento quirúrgico lo que nos encontramos es una dilatación del tracto gastrointestinal y al abrir y hacer una enterotomía podemos ver cómo tenemos un hueso de melocotón. Y yo en estos casos muchas veces preguntamos y nos decimos, vale, y en este caso ¿hubiese sido diagnóstica la radiografía?
Pues bueno, estas son las radiografías de Pepa. Aparte de tener un poco de cambios a nivel degenerativos, a nivel vertebral, podemos ver cómo en la radiografía abdominal, tanto lateral y como ventrodorsal, el detalle abdominal es completamente normal. Si nos fijamos un poco más, sí que es cierto que en la proyección ventrodorsal podemos ver una pequeña estructura en el abdomen craneal derecho, que es esta que os marco aquí, ¿vale? Que, si os dais cuenta, es muy parecida a ese hueso de melocotón, con lo cual en este caso sí que es cierto que la radiografía nos hubiese identificado el cuerpo extraño, pero es verdad que, si os dais cuenta, en la proyección ortogonal no lo hubiésemos identificado. Hay que tener mucha experiencia para ello y además no hay distensión de las asas abdominales, es decir, no tiene el típico patrón en sí de obstrucción mecánica, con lo cual en este caso la ecografía ha sido completamente diagnóstica. Nos ha permitido identificar el cuerpo extraño, nos ha permitido identificar que hay una obstrucción mecánica, nos ha permitido identificar que hay peritonitis, con lo cual eso quiere decir que ya es un proceso agudo que necesita un tratamiento quirúrgico en sí de urgencia. Aparte, en algunos casos, sobre todo, también va a permitir la identificación de neumoperitoneo, que es la presencia de gas libre a nivel abdominal, que va a significar pues, que a lo mejor mi paciente tiene rotura de un asa intestinal. Y aparte va a permitir también la ecografía abdominal pues el diagnosticar otras patologías abdominales. Con lo cual, y como conclusión, es importante mencionar que la ecografía es una técnica de diagnóstico no invasiva, ¿vale? No expone a radiación ionizante como lo puede realizar la radiografía o la tomografía computerizada, es rápida, está disponible prácticamente en todas las clínicas veterinarias, tiene una sensibilidad buenísima, ¿vale? Para lo que es el diagnóstico de patologías abdominales y de los órganos abdominales. Es un examen a tiempo real, nosotros estamos viendo la imagen directa cuando estamos realizando el estudio ecográfico y también nos va a permitir la aplicación intervencionista, es decir, nos va a permitir el identificar pues, si tenemos que drenar, el tomar biopsias o el tomar citologías con punción con aguja fina. Y bueno, con esto he terminado, ¿vale? Espero que os haya gustado y os esperamos en el curso de experto de ecografía clínica en pequeños animales. Muchas gracias.